presenta Medios UDEC. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Medios UDEC por las pantallas del canal de televisión de la Universidad de Concepción. Saludamos a nuestros colegas que están en distintas comunas de la región del Biobío y también la región de Ñuble. Parto por Karen Candia, la directora de la Radio Universidad de Concepción. ¿Cómo te va, Karen? Muy bien, Galo, muchas gracias. Buenas tardes a ti, a nuestros colegas del panel, por supuesto, y a todos quienes nos escuchan y nos ven por TV. Saludos también para el editor general del diario Concepción, Silvanio Mariani. ¿Cómo estás, Silvanio? Muy bien, muchísimas gracias, Galo. Gracias por la invitación. Un saludo a todos mis compañeros que están en distintas comunas de Biobío y también en Ñuble, ahí Francisco Martini. Y un saludo, obviamente, a todos que nos ven y escuchan por la señal de TVU. Saludemos también a Francisco, que está, como tú decías, allá en Chillán, director del diario La Discusión. ¿Cómo está, Francisco Martinich? Hola, Galo, buenas tardes a todo el panel y a la audiencia de TVU, como siempre, ¿no es cierto? Los viernes aquí estamos nuevamente. Nos vamos a reunir después del 1 de mayo, Día del Trabajador y la Trabajadora. ¿Cómo está Javier Cisterna, editor de Noticias UDEC? Muy bien, Galo, un gusto que nos encontremos nuevamente y un saludo enorme también para los colegas del panel. Y saludos también para Hugo Varela, el jefe de prensa de nuestro canal TVU. ¿Cómo te va, Hugo? Hola, Carlos, ¿cómo estás? Hola, muchachos. Y Karen, gusto en saludar. Aquí estamos para analizar la semana una vez más. Y vamos a partir contigo, Hugo, porque estamos todos muy preocupados. Esta ha sido una semana bien particular acá en la región y en otras zonas también de nuestro país, con el aumento de los casos. Tú hiciste un muy buen resumen que compartiste a través de tu red social Twitter de cómo han ido evolucionando y aumentando los casos en la región del Biobío. ¿Qué pasó? ¿Nos relajamos? ¿Se relajaron las autoridades? ¿Cómo analizamos lo que estaba pasando de cara a lo que se viene con el pic de la enfermedad y también con la entrada al invierno? Sí, bueno, yo creo que nos relajamos, todos, y nos relajamos todos porque nos han dicho en el fondo que nos relajemos, y yo creo que esa es la gran preocupación. Mira, la semana partió a nivel nacional, tengo aquí el datito, con 20.643 casos, y estamos terminando la semana con 26.000 casos de COVID-19 confirmados, eso a nivel nacional. Y terminamos la semana con más de 4 millones de personas enclaustradas, 4 millones de personas en cuarentena. Entonces, desde ese punto de vista, ¿estamos bien o estamos mal? Yo creo que estamos más mal que bien, digamos. Entonces, llamar a la nueva normalidad y toda esta serie de llamados que se han hecho, de acuerdo a los números, por lo menos aparece como una situación a lo menos cuestionable. A nivel regional, hacia la semana pasada estábamos en general bastante bien, con cifras diarias muy bajas de contagio de COVID-19, 3 casos, 6 casos, 7 casos, pero esta semana en particular hice el ejercicio, porque este ejercicio que hice no se hace todos los días, solo se dice que aumentaron tantos casos. Pero mira, y muchachos del panel, el 5 de mayo, lunes, tuvimos el lunes 4 de mayo, tuvimos un aumento de 3 casos en la región del Biobío. Veníamos con la colita de la semana pasada, de que en general estábamos bastante bien. Pero ya el martes 5 de mayo aumentamos a 12 casos. El miércoles 6 de mayo aumentamos a 15 casos. El jueves 7 de mayo aumentamos 25 casos. Y hoy día se constató 28 nuevos casos de COVID-19. Vale decir, la semana está facilito el panorama. Hemos ido la semana aumentando los casos. Y hemos ido aumentando los casos de manera paralela a cómo se han ido relajando algunas medidas de precaución que antes teníamos adoptadas, como por ejemplo la prohibición del desarrollo de cultos religiosos, culturales y deportivos. Durante la semana se abrió una gran tienda en el centro de Concepción, y además tenemos la circunstancia de que evidentemente este fin de semana es el Día de la Madre y muchas más personas han salido en la provincia de Concepción a lo que suponemos es comprar regalos para la mamá. Entonces, la semana también termina con lo que pasa en la cárcel en Manzano, con un reo confirmado que tiene COVID-19, un reo que estaba dentro de la cárcel. Hay una 50 de internos que están ahora en cuarentena. Por alguna razón que yo no termino de entender, no se les va a aplicar el CPR. Solo se dijo que se iba a mantener a esa gente en cuarentena. Yo creo que habría que ir a buscar a los positivos, como lo ha dicho el ministro de Salud en reiteradas ocasiones. El ministro ha dicho, vamos a ir a buscar los positivos. ¿Y por qué no aquí en la región del Biobío vamos a buscarlos? ¿Por qué no hacemos CPR a los internos de la cárcel de Manzano? Además de eso, hay una veintena de gendarmes que también han sido declarados en cuarentena. Entonces creo que
todavía falta muchísimo para que cantemos victoria, creo que todavía falta muchísimo para que relajemos las medidas de precaución que se han ido adoptando. Están los llamados de nueva normalidad, de retorno seguro. ¿Se acuerdan que se hizo un llamado que volvieran los funcionarios públicos, lo que generó la molestia de la ANEF? Abrió una gran tienda. ¿Y cuál es el resultado de esto? Que por lo menos en la provincia de Concepción hemos ido aumentando los casos, estamos lejos todavía, parece, de la famosa meseta, muchachos. Eso es lo que les puedo decir de lo que ha pasado la semana. Karen, tú tienes más detalles respecto a lo que ha pasado también esta semana que mencionaba Hugo con respecto al comercio. El Día de la Madre es una fecha muy importante en torno a las ventas, pero la gente que está en casa tiene la sensación de que un poco está haciendo el loco o la loca, ¿cierto? Porque hay personas que están desarrollando de manera absolutamente normal su vida y lo podemos ver incluso en el centro de Concepción. Es Galo, efectivamente, tal como señalaba Hugo, esta semana ya se abrió una importante tienda del retail, lo que pudimos además ver todos y constatar también durante la semana que alrededor de ella se hicieron largas filas de gente esperando poder entrar, esperando poder ingresar, no siempre resguardando el 1,5 metros de distancia del que hemos estado hablando en tanto tiempo, ya llevamos hablando al respecto. Así es que independientemente de que, por supuesto, se ha informado de que dentro de la tienda o en el espacio se están considerando todas las medidas sanitarias posibles, de todas formas tenemos que entender que esto sí puede ser un foco de contagio, porque la gente de todas formas se sigue aglomerando ahí. Lo vimos en el Mall Plaza Trébol en Talcahuano y en el centro de Concepción, y además que no es la única tienda abierta. Si uno se da cuenta, en los últimos días ha podido constatar de que la gente, anda mucha más gente en la calle. Bastó que solamente empezara 1 o 2 días soleados y yo recuerdo haber visto muchísimo más tránsito de vehículos, de personas en bicicleta, de familias con niños jugando, etcétera. Entonces, ciertamente, como que nos estamos relajando un poco y esto pudiera ser en cierta medida tal vez un poco más preocupante porque no le estamos tal vez tomando el peso todavía a lo que esta situación puede transformarse en las próximas semanas, ya que todavía no estamos entrando a los meses más fríos, nos falta un mes probablemente para llegar a los meses más fríos en los cuales todo el tema del COVID se va a mezclar además con los virus respiratorios a los que habitualmente estamos acostumbrados acá en el periodo de invierno, lo que ciertamente va a aumentar la demanda del servicio de salud. Y ese es un punto importante a considerar. Por otro lado, está el tema de los cultos religiosos, que también ha dado harto que hablar en los últimos días, de que se haya levantado esta prohibición de realizar actividades del ámbito religioso, cultural, deportivo, etcétera. Pero sobre todo en el ámbito religioso ha llamado más la atención porque fuimos testigos hace un par de semanas de que uno de los grandes focos de contagio se dio en la zona de Boca Sur, efectivamente, a raíz de un culto religioso que ahí se realizaba, lo que llevó a muchos contagiados, que finalmente eso desencadenó en una cuarentena en la comuna y también, por supuesto, en un cordón sanitario. Entonces uno se pregunta, y bueno, entonces, ¿por qué ahora estamos relajando estas medidas? Si vimos ya y pudimos constatar que ahí el número de casos fue en aumento debido a esa situación. Entonces, ciertamente eso ha dado mucho que hablar en los últimos días. Esto, bueno, recién pasó ayer, prácticamente ya el Seremi de Salud fue quien anunció esto. Sabemos además que el Seremi de Salud tiene cierta afinidad religiosa con un grupo, por lo cual también es válido preguntarse qué hay detrás de este tipo de decisiones también. Uno se cuestiona y se pregunta sobre ese tema. Han sido varias las críticas que se ha recibido, si no me equivoco, el mismo diputado Leonidas Romero, leí en sus redes sociales que criticaba y destacaba esta medida como populista probablemente, porque ¿qué va a pasar? Sabemos que se han mantenido de todas formas las medidas de que se pueden realizar estas actividades manteniendo el 1,5 metros de distancia, utilizando mascarilla, etcétera, pero los espacios realmente están habilitados para resguardar o realizar una actividad religiosa con 1,5 metros de distanciamiento de otra persona. ¿Son así estos espacios? Esa yo creo que es una duda clave que nos queda a todos y ¿qué va a pasar? Vimos sí de todas formas que el arzobispo de Concepción, Fernando Chomalí, dijo que las misas se iban a mantener de manera online en ese sentido, pero no así en otras áreas tal vez de la religión. Entonces ahí yo creo que es un tema en el que hay que también poner atención porque según las mismas informaciones que entregó el Seremi de Salud, esto se hizo debido a que esas actividades de las que ahora ya se está levantando la prohibición de realizar, no estaban generando en los últimos días tal vez un riesgo importante
importante, pero claro, porque no se estaban realizando, uno entiende eso. Así es que ciertamente ahí yo creo que es un tema al que vamos a tener que poner atención y ver de qué manera evoluciona, porque también sí se mantiene la opción de que se vuelvan a tomar estas medidas más prohibitivas en caso de que veamos que nuevamente se generan focos de contagios que se salgan de control. Tal cual. Antes de pasar al tema más ligado a lo económico con la Ley de Protección al Empleo y Silvanio, me gustaría también escuchar su opinión respecto a esta medida en particular, que bueno, fue una resolución que saca la Seremía de Salud, que finalmente, ¿cierto?, termina levantando esa prohibición. Hugo, tú nos señalabas en TVU Noticias durante la semana que hay diferencia en torno a la jerarquía de la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica. Va a ser un poco más difícil poder fiscalizar aquello, como todas las fiscalizaciones en Chile. ¿Cuál es su opinión? Partamos contigo mismo, Hugo, respecto a este tema. Yo creo que es difícil porque se cree que con el solo hecho de decirlo, digamos, la gente va a cumplir este asunto del distanciamiento social. La instrucción puede funcionar bien para la Iglesia Católica porque son una institución muy jerarquizada, digamos. Si lo ordena el arzobispo, bueno, así será. Pero tengo la sensación que con la Iglesia Evangélica, en particular con los protestantes, son mucho más atomizados los cultos, entonces siento que ahí puede haber más problemas. Y a eso se suma lo que tú señalas, digamos. Tenemos en Chile una historia evidente de falta de fiscalización. No hay los suficientes funcionarios para fiscalizar. Entonces, lo que decía Karen, ¿cómo vamos a controlar que dentro de un culto religioso las personas tengan 1,5 metros de distancia? Nosotros sabemos cómo funciona, cuál es la mecánica de esos cultos religiosos y es bien difícil, la verdad, que vayan finalmente a cumplir esa restricción. Francisco, ¿qué te parece a ti lo que ha pasado en particular con este tema de las actividades deportivas, culturales y también religiosas? Mira, yo quisiera tomar un poco lo que señalaba Hugo al principio para responder a tu pregunta y que tiene que ver con que hay un persistente afán de las autoridades de distintos niveles, ¿no es cierto?, de generar un relato de vuelta a la normalidad. Y esto me tocó estudiarlo durante la semana, revisando literatura, digamos, no solamente nacional, sino que otros países, y hay experiencias, o sea, esto se repite en distintas partes del mundo. Líderes, ¿no es cierto?, políticos, sociales, religiosos, intentando convencer a sus seguidores de que es necesario volver a la normalidad, de modo que la vuelta a la normalidad se convierte a sí mismo en una narrativa. Y la solución está y es como una suerte de círculo vicioso. Yo me quedaría con dos aspectos que me parecen muy interesantes, donde coinciden tanto un artículo del New York Times como una investigación de la Universidad Johns Hopkins, ¿no?, que está tan citada además por nuestro gobierno, y que tiene que ver, donde se señala que si bien la información tiene que ser lo más completa posible para que las personas puedan tomar las debidas decisiones de protección, cuando esa información no es completa, también las autoridades y líderes deben reconocerlo y no intentar vendernos, ¿no es cierto?, verdades a medias con una buena intención generalmente para generar calma. Pero es mucho mejor decir que esto no está lo suficientemente claro que dar una aparente certeza, digamos, que no existe. Entonces, más que verdades azucaradas, lo que le ayuda en realidad a la gente para transitar estos traumas colectivos es tener la información certera. Y cuando esa no está, bueno, hay que reconocerlo, pero no tratar de inducir, ¿no es cierto?, un discurso de una vuelta a la normalidad o regreso seguro, como ha ocurrido en nuestro país, porque al final esos vacíos que se producen se llenan de desinformación y noticias falsas. Bueno, el mismo plan Retorno Seguro, Silvanio, se fue diluyendo, se moderó el discurso desde la moneda a propósito de lo que se había generado hace algunos días. Sí, Silvanio, está muteado el micrófono de Silvanio. Perdón. Ahora sí, no te preocupes, Silvanio. El plan Retorno Seguro te decía... Es muy difícil hacer encajar un discurso que apela a la racionalidad a un discurso que apela a un acto de fe. Es decir, nosotros podemos decir a una persona religiosa que cuide-se, trate de no acercarse a mantener 2 metros de distancia, pero eso tú estás haciendo un discurso racional. Y ser adepto de una religión o una fe en particular es un acto de fe. ¿Yo creo o no creo? Recordemos que un obispo
de una iglesia dijo, mi Dios no lo permitiría que yo me contaminara. Bueno, eso es un acto de fe. Él cree efectivamente que a través de su fe está inmune, está impermeable al contagio. Es muy difícil y sabemos que dentro de los templos, de las iglesias, es muy difícil mantener ese espacio, que además, desde el principio, en el relato del gobierno que mencionaba Francisco, en esa narrativa, siempre hablamos de distanciamiento social, cuando deberíamos hablar de distanciamiento físico, porque no podemos distanciarnos socialmente, al revés. Estamos acá tratando de establecer vínculos sociales. Otra cosa es el distanciamiento físico. Creo que el gobierno, en su relato, quizás no fue muy feliz. Entonces, es muy difícil. Tenemos dos mundos enfrentados y que ha generado controversia entre autoridades y las propias iglesias, que no quieren hacer celebraciones presenciales. Javier, solamente para hacer el contrapunto y cerrar este tema, el argumento de que hay que trabajar y que se necesita, por ejemplo, en el tema de la multitienda, o los mismos músicos, o las actividades deportivas, o han dicho algunas personas en las mismas iglesias con las donaciones, ¿cierto?, que entregan muchas personas. ¿Cómo podemos hacer para moderar también ese tipo de discurso y ver el contexto en el que estamos con una pandemia y con gente que está muriendo el día de hoy? Dígalo, yo la verdad me pregunto cuál es la urgencia, ¿no? Porque hay medidas con las que uno puede no estar de acuerdo, pero que entran en el terreno de lo discutible, de aquello que es debatible, como por ejemplo la apertura del retail, del comercio minorista en Concepción, el llamado también a empujar la vuelta a clases, el retorno de los trabajadores públicos, porque hablamos de reactivación económica y de servicios. Pero ¿cuál es la urgencia también de abrirle la puerta a los cultos evangélicos? Y los cultos, principalmente tenemos que hablar de los cultos evangélicos porque tenemos la experiencia semi-traumática de que hace algunas semanas el principal brote aquí en el Gran Concepción se dio en una iglesia evangélica en Boca Sur, o sea, incluso teniendo ese recuerdo aún fresco. Entonces digo, ¿cuál es la urgencia? Y mi respuesta también es que ninguna. Por eso me parece que es una decisión que roza la irresponsabilidad y que si bien ahora uno la puede juzgar de esa forma, también en el futuro próximo vamos a ver cuáles fueron sus efectos. Y en cuanto al discurso, Galo, cuando se habla de retorno seguro, cuando se habla de nueva normalidad, cuando vemos al presidente tomándose una fotografía en Plaza Italia o en Plaza Dignidad y después escuchamos a las autoridades culpando a la comunidad por, en teoría, no seguir las recomendaciones, yo digo, bueno, es una incoherencia a todas luces. Vamos a otra polémica porque hay personas que señalan que se ha usado la ley de protección al empleo, Silvanio, y hay otras que dicen que se ha abusado de la ley. Toda una polémica con Cencosud que retrocede y no se va a acoger a la ley de protección al empleo, lo va a oficiar también la Dirección del Trabajo, ya están los plazos corriendo para aquello. Tenemos empresas acá en la zona, cuéntanos un poco el panorama en torno a esta polémica normativa. Claro que sí. Bueno, la gran polémica fue el hecho de que Cencosud se acogiera a Ley de Protección al Empleo. Es decir, traslada para el trabajador el pago de su remuneración, mantiene el contrato y sigue pagando las imposiciones, el aspecto legal. Bien, y el tema fue que justo días después de que el holding anuncia que se va a acoger a Ley de Protección al Empleo, es decir, suspender temporalmente los contratos de trabajo, luego de eso anuncia que va a repartir utilidades. Y eso provocó un rechazo social que obligó al holding, al directorio, a retroceder y decir, no vamos a repartir utilidades y sí vamos a reponer el costo del sueldo que fue retirado del seguro cesantía. Bueno, aquí en la región del Biobío también tenemos varias empresas que se han acogido, cuestionable o no, había que ver caso a caso. La última que tomamos conocimiento fue Sanatório Alemán, por temas de menores ingresos, menor uso de camas, en fin, toda a infraestructura, y eso llevó a que se acogiera a un total de 10% de sus trabajadores. Cerca de 100 trabajadores, ¿cierto? 100 personas, claro. Bueno, la ley fue diseñada para mantener el empleo, proteger al empleo y no proteger a holdings que tienen grandes utilidades. Cencosud dijo que va a tomar esa medida, retrocedió en París, para las tiendas París.
No sabemos de Jumbo, Easy, Santa Isabel, que son parte del grupo. Ojalá así sea. Así como 2 programas atrás, nosotros conversamos en ese panel, ojalá que la banca adoptara medidas más blandas, porque era, digamos, cuestionable tomar préstamos a 0,5% y entregar en un periodo de crisis a nosotros, a pymes, a crédito de consumo, etcétera, con un margen de 200 o 300%. Bien, la banca recogió la alerta social, recogió el rechazo social y retrocedió. Y entrega créditos muchísimo más blandos. Ahí están. Entonces, ojalá que Cencosud también haga esa medida extensiva a todas las empresas de su holding, porque es un gran tema. La ley es necesaria, fue diseñada, pero infelizmente no siempre se respeta el espíritu de la ley, sino que se busca alguna forma de, digamos, de vulnerar el espíritu de la ley. Y yo decir ahí, si me permiten, lo que hizo Cencosud no es ilegal en absoluto. Yo creo que ahí hay que poner un acento. Lo que hizo Cencosud no es ilegal. Puede ser reprochable desde el punto de vista ético, desde el punto de vista moral, por sus trabajadores, digamos, porque aparentemente tenía plata para pagar los sueldos. Pero no es ilegal. Por lo tanto, yo pongo el acento en que es una ley hecha a la medida, tal vez, de los grandes empresarios. No lo sé, solo hago la pregunta. Respecto a eso, permítame complementar, Hugo. De hecho, el gobierno, al darse cuenta del rechazo social, impulsó una normativa que busca limitar en un 30% las utilidades. Tanto la oposición al gobierno como sectores dentro del propio gobierno dijeron no, hay que limitar toda entrega de utilidades. ¿Qué dijo el ministro Briones? Bueno, eso va a significar en despidos, porque si las empresas no pueden suspender el contrato y están con problemas de caja, y se entiende que muchas están, es efectivo. Bueno, ¿qué va a hacer la empresa? Va a despedir. Esa fue la respuesta del gobierno. Un poco en esa línea de la legalidad que tú mencionas. Increíblemente, hasta la ministra del Trabajo se vio involucrada en el tema Cencosud, no solamente por dirigir la cartera, sino porque también tenía acciones y eso hubo que transparentarlo. Entonces, ahí empiezan también las suspicacias. Estamos haciendo Medios UDEC junto a nuestros colegas del diario Concepción, de TVU, de Noticias UDEC, de La Discusión y también de la Radio Universidad de Concepción. A todo esto le enviamos un saludo a Tabita, que no pudo estar esta semana con nosotros, pero nos está acompañando con su sintonía. Y queremos hablar también de la desigualdad, Javier, porque lamentablemente el virus no discrimina, pero las condiciones de cada uno de nosotros sí. Hay una desigualdad estructural que tú vas a introducir y que nos va a permitir abordar temáticas como el hacinamiento, la cantidad de familias que hoy viven en hacinamiento en Chile, la cantidad de campamentos, lo que pasa con el agua también en algunas zonas de nuestra región, de la región de Ñuble y de diversos puntos de Chile. La desigualdad es un tema que daría para un capítulo completo, como lo hemos dicho. Sí, Galo, porque está todo relacionado, ¿no? Situaciones de emergencia, como la crisis sanitaria que atraviesa el mundo, el estallido social de octubre, y la crisis económica que se sobreviene o que según muchos expertos ya estamos viviendo, nos invitan a reflexionar una vez más en torno a las condiciones de desigualdad que nos envuelven como sociedad y que frente a la incertidumbre ofrecen condiciones más ventajosas o de menos incertidumbre para un determinado grupo. Pensemos en aquellos que viajan en helicóptero a sus segundas viviendas, en aquellos que también nos hemos podido confinar por casi 2 meses para cuidar nuestra salud, y condiciones menos ventajosas o de mayor incertidumbre para otro grupo. Y ahí podemos pensar, si seguimos en clave COVID-19, en aquellas personas que han tenido que violar la cuarentena para salir a trabajar, porque de eso depende el sustento de sus hogares. Ya habíamos conversado de eso en un par de capítulos atrás. Entonces, está todo súper relacionado y yo creo que es súper pertinente hablar de desigualdad cuando hablamos también de la emergencia sanitaria. La desigualdad la podemos entender como una brecha en el desarrollo de los grupos humanos, y los indicadores precisamente de desarrollo humano están dados por el cruce de 3 variables, ¿no? Son una mesa con 3 patas, que son los avances en educación, en salud y en ingresos. ¿Y por qué digo esto? Porque al revisar los ingresos nos encontramos con sorpresas que son bastante desagradables. Hay un informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo del 2018, del PNUD, que es sobre desigualdad regional. Es súper importante observar la desigualdad
desagregada, ¿no? Por regiones, porque las cifras país muchas veces sobre representan lo que es la fuerza de Santiago y su prevalencia demográfica, ¿no? Este es un informe que va región por región, viendo los temas de desigualdad, y en el caso del Biobío, como es del 2018 y trabajó con datos anteriores, todavía considera lo que hoy es la región de Ñuble. Dicho eso, me quiero centrar en ese último punto y en una estadística que es bien reveladora, porque si pensamos lo siguiente en cuanto al ingreso, el 52% de los trabajadores del Biobío, considerando Ñuble, con jornadas de 30 horas semanales o más, recibe un salario igual o inferior a 350.000 pesos. La mitad, más de la mitad. Lo podemos decir de otra forma incluso. Más de la mitad de los trabajadores del Biobío y Ñuble, que trabajan 30 horas a la semana, reciben un sueldo que los pone a ellos y a su familia, en un promedio de 3 personas por casa, bajo la línea de la pobreza. Entonces la situación es bastante crítica, y la ecuación yo creo que se puede leer de la fórmula siguiente, o sea, bajos ingresos, vulnerabilidad económica y vulnerabilidad frente a una emergencia. Estos son datos que están frescos, no son datos de hace muchos años atrás, o sea, más de la mitad de los trabajadores de la región o de ambas regiones que trabajan 30 horas a la semana ganan menos de 400.000 pesos. No sé si alguno llega a fin de mes, alguna familia llega a fin de mes con esa cantidad de recursos cuando pensamos en 3, 4 personas, en condiciones de hacinamiento, como también vamos a ver más adelante, y también con otra serie de cuestiones de por medio que van dificultando la llegada a fin de mes. El costo de la vida es esencial en eso. Entonces, aquí yo creo que también cabe hacer un enganche con lo que tiene que ver con el COVID-19, y para no extenderme mucho más, invito también a leer un reportaje que publicamos en Noticias UDEC hace algunos días titulado COVID-19, el otro estallido social que golpea al sistema sanitario. En ese reportaje que lo preparó el colega Luis Barril, conversamos con distintos profesionales de la Universidad de Concepción, especialistas del área social, del área económica, del área de las políticas públicas, para conocer también cuáles eran las implicancias sociales de esta emergencia, teniendo en consideración que estamos en una suerte de pausa de lo que sucedió en octubre del año pasado y que todavía nos tiene insertos en un debate, por ejemplo, en torno al país que queremos para el futuro y también a la disyuntiva constitucional. Bueno, en esa nota, la profesora de Trabajo Social de la Universidad de Concepción, Cecilia Pérez, ex ministra del gobierno de Ricardo Lagos, no confundir con la actual ministra del Deporte, Cecilia Pérez, plantea que el coronavirus vino a develar aquello que el movimiento social puso en discusión. Porque siendo el coronavirus invisible, nanométrico, extremadamente ínfimo, nos devuelve a la realidad y nos muestra cuán vulnerables somos. Y aquí también entra lo que tú decías, Galo. Yo estoy muy de acuerdo con esa afirmación. El virus no discrimina. Todos nos podemos enfermar. La persona más rica y la persona también más vulnerable. Todos nos podemos enfermar. Lo que sí discrimina son las condiciones materiales de nuestro país y la cantidad de herramientas que tenemos nosotros, como individuos o como colectivo, para enfrentar la emergencia. Y podemos pensar también en otras emergencias, o sea, no solamente en esta emergencia de salud por el COVID-19. Podemos pensar, por ejemplo, en la emergencia hídrica, en la sequía en nuestro país. En una nota más personal, yo soy un convencido de que no vamos a comprender, no le vamos a tomar el peso a la situación de la emergencia hídrica hasta que en Concepción o Santiago no estemos viviendo racionamientos, no existan corte programado, no tengamos que decidir, por ejemplo, un día en la mañana si es que nos vamos a asear o vamos a hacer almuerzo, como sucede en muchas comunidades de la zona central de nuestro país. Eso es pobreza, eso es desigualdad, y yo creo que es súper bueno que tengamos esta conversación. Muy bueno también plantear el tema de las desigualdades en el acceso al agua, lo vamos a detallar en breve, pero antes hablábamos también del hacinamiento, Karen, la cantidad de personas que en Chile vive en estas condiciones es sumamente alta. Solamente en el Biobío hay más de 30.000 viviendas en hacinamiento, sumamos a eso los 800 campamentos que existen en el país. Hay un reportaje que también realizaron ustedes en la Radio Universidad de Concepción, precisamente sobre este tema. Así es, Galo, efectivamente es un reportaje de la colega Alejandra Vera, y ahí uno puede también ver reflejada, coincido absolutamente con lo que decía Javier en el punto último, en cuanto a que esta pandemia ciertamente nos va a mostrar la cara más cruda de la desigualdad que tenemos en nuestro país, y que ya se venía además evidenciando de una forma mucho más fuerte en los últimos meses a raíz del estallido social.
Y cuando hablamos del hacinamiento, que a veces nos pudiera parecer tal vez una realidad tan ajena, se habla constantemente, pero son unos sectores que están generalmente mucho más alejados de donde solemos transitar, por ejemplo, y es por eso que muchas veces invisibilizamos un poco esta realidad. Pero afecta bastante fuerte, y sobre todo en estas condiciones en las cuales nos encontramos, en las cuales nosotros hablamos, por favor, quedémonos en casa, cuidémonos, pero hay gente que realmente no tiene esa posibilidad. Si una persona en un campamento donde viven un grupo familiar, 2, 3 generaciones de familias en un mismo espacio reducido, claramente una persona no va a poder realizar ese tipo de cuarentena ideal que se pide, en la cual se mantiene aislado del resto de su grupo familiar. Es importante también comprender un poco a qué nos referimos cuando hablamos de hacinamiento. Es una condición que en el fondo está relacionada con el número de personas que duermen en una casa, relacionado con las habitaciones o dormitorios que puede tener esta, y cuando son más de 2,5 personas por habitación, hablamos de un hacinamiento medio, y cuando ya son 5 o más personas por habitación, ya estamos hablando de un nivel de hacinamiento crítico. Y lamentablemente en nuestro país, bueno, según datos que tengo aquí del censo 2017, 7,3% de nuestros compatriotas viven actualmente en estas condiciones, y acá en la región del Biobío esa situación afecta a un 6,5% de la población. Estos son cerca de 150.000 personas, lo que no es menor, no es un dato menor. Entonces, a veces resulta un poco más simple para nosotros decir, oiga, quédese en casa, no trabaje, pero muchas de estas personas que además viven en ese campamento, por ejemplo, va mucho más allá de un tema solamente de urbanización. Ellos también están en una zona en la cual no tienen acceso no solo a una vivienda con la cantidad de habitaciones necesarias para mantenerse aislado, por ejemplo, sino que no tienen un acceso expedito al transporte, a la salud, por ejemplo. Ellos van a ser los más perjudicados al momento de requerir tal vez una asistencia de urgencia en el sistema de salud, porque no la tienen a mano como sí la tenemos la mayoría de nosotros. Entonces, ciertamente cuando uno va avanzando y va pensando en eso, también, bueno, es cierto que existen actualmente muchos programas del gobierno, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, existen subsidios, etcétera, pero aún así, sabemos que estos subsidios, que estas opciones habitacionales no son suficientes, porque se entregan finalmente estas soluciones habitacionales y de todas formas quienes se mudan a vivir ahí son grupos, como les decía, del grupo familiar, más los hijos, más los nietos. Entonces de todas formas se mantienen, entre comillas, en algunas oportunidades estas condiciones de hacinamiento en esa nueva vivienda que le ha sido asignada en este caso por el Estado. Entonces ahí yo creo que todavía tenemos una brecha súper importante en la cual poner atención. Esta tal vez podríamos verlo como una oportunidad, tal vez, en la cual tenemos que replantearnos y ver de frente a ese Chile que es tan desigual, y a ese grupo de personas que realmente ahora además nos están pasando mal, porque son muchos de ellos quienes trabajan en el comercio informal, muchos trabajos ambulantes, vendedores ambulantes, etcétera, grupos que sabemos que además por esta situación de cuarentena y de no estar trabajando de una forma más activa tal vez como antes, han visto aún más mermadas sus posibilidades en este caso de tener acceso a cualquier mejora en su condición de vida. Y desde ese punto de vista yo creo que sí tenemos nosotros ahora que replantearnos, es un momento de poner este tema en la discusión sobre la mesa y de qué forma avanzamos también como sociedad para poder afrontar estas desigualdades que muchas veces, como te digo, porque no estamos habituados, no pasamos siempre por ahí, a veces las invisibilizamos, y yo creo que es el momento de ponerlo sobre la mesa y de empezar a ver de qué forma se puede aportar también como sociedad en este sentido, porque no es menor el número de compatriotas que lo están pasando mal y lo van a seguir pasando peor, además en los próximos meses cuando entremos al invierno, etcétera. Bueno, a propósito de invisibilizar, el presidente Bópoli dijo el jueves, Hernán Larraín Mate, vamos a volver a ver pobreza, vamos a volver a ver ollas comunes. Parece que falta darse una vuelta por diversos lugares, no solamente a él, que fue el que dijo esta declaración, sino que a mucha gente que no entiende cuál es la realidad de, lamentablemente, un número súper importante de chilenos. Hablábamos también, Francisco Martinich, de las desigualdades en el acceso al agua. La crisis ha pegado fuerte en Ñuble, una zona agrícola sumamente relevante para el país. Hay habitantes allá que sufren a diario los problemas con el agua. Bueno, acá cerca también de la capital de la región del Biobío también tenemos esos problemas, pero cuéntanos un poco de este tema que da para mucho también. Sí.
Sí, Galo, mira, todos sabemos que para enfrentar la pandemia, la Organización Mundial de la Salud ha recomendado como primera medida de protección, ¿no es cierto?, el lavado de manos. Y aunque probablemente a toda la audiencia, ¿no es cierto?, de que ve este programa y que viven en diferentes ciudades, ¿no es cierto?, núcleos urbanos de la región, esto parece ser muy simple, muy sencillo. Hay, como bien tú dices, territorios de ambas regiones, de Biobío y de Ñuble, y muy especialmente de Ñuble, donde para muchas familias esta recomendación es prácticamente imposible cumplir. Me refiero precisamente a 20.000 personas aproximadamente. En el catastro es un catastro dinámico el que existe en la región, pero el promedio es más o menos ese, de personas, 5.000 familias, un poquito más aproximadamente, que no tienen acceso al agua potable y que están distribuidas en distintos puntos de esta región. La mayoría se surte mediante pozos de muy poca profundidad que se secan muy rápidamente, que están secos justamente en esta época, solamente tienen aproximadamente 4 o 5 meses de agua a partir de esos pozos. Otras son aguas superficiales, hay un porcentaje importante que sufren el mismo fenómeno, y en ambos casos, y hay otro porcentaje importante que se debe surtir mediante camiones aljibe, que son administrados por los municipios, mediante una figura que es muy poco transparente y que se ha prestado, y que está ampliamente documentado, que se ha prestado incluso para casos de corrupción por poco control que hay, por el sistema de compras también, estos servicios que no son licitados, se compran directamente, no hay control ni seguimiento. Entonces es un problema también que con toda su dimensión ambiental y social también tiene una variable, digamos, de política y de corrupción. Bien, entonces, como señalaba Javier al principio, esta variable de la falta de agua es también justamente, tiene un correlato con la pobreza. Cuando uno ve, examina las comunas que tienen mayores déficits de agua potable en la región de Ñuble, coincide, pero exactamente, con las 8 comunas que son más pobres desde el punto de vista de la pobreza multidimensional, ¿no es cierto?, que al final es el indicador que da cuenta, digamos, con mayor fidelidad, digamos, de la pobreza. Entonces, y esta vulnerabilidad que produce, ¿no es cierto?, la falta de agua, se traduce en pobreza, y hoy también estamos viendo se traduce en vulnerabilidad sanitaria. Porque el agua no solamente sirve para lavarse las manos, sino que también sirve para cuando uno presenta síntomas, ¿no es cierto?, o derechamente estás contagiado, para mantener la higiene tanto del enfermo como del cuidador, e incluso los tratamientos médicos. El agua es muy importante porque es un elemento que va a regular la temperatura corporal, ¿no es cierto?, y también entonces cumple allí una función. De modo que esta situación que viven, ¿no es cierto?, 20.000 personas en la región, revela justamente esta vulnerabilidad, esta pobreza, y yo creo que nos emplaza a aquellos que estamos en zona urbana y que tenemos, ¿no es cierto?, la disponibilidad del recurso, a ser más responsables en su uso, porque es evidente que si tenemos compatriotas que no tienen agua suficiente para asearse, incluso para beber, entonces nosotros no podemos tener los niveles de sobreuso, de derroche que existen en la ciudad, y que también está ampliamente comprobado. De modo que, ¿qué es lo que queda para ahora? Para concluir, es que ojalá el gobierno en las bajadas regionales, ¿no es cierto?, sea capaz no solamente de abastecer ese déficit que ya es conocido para estas 5.000 familias, sino que adicione, ¿no es cierto?, más agua y elementos de sanitización para que esos hogares no tengan la vulnerabilidad que hoy exhiben. Eso en el corto plazo. Y bueno, y en el largo plazo, obviamente, hay un tema de fondo que tiene que ver con la disposición, el acceso permanente, digamos, al agua potable para estas familias, que se solucionan mediante pozos profundos e instalaciones que son más complejas, pero que se han hecho en muchas partes del país, pero que también tienen un entramado burocrático y costos que son altos, y que también donde las regiones se han visto desplazadas
generalmente por el centralismo en la toma de decisiones. Finalmente, decir que el mayor error a esta altura sería salir de estos días oscuros de pandemia, ¿no es cierto?, sin haber aprendido tantas lecciones, y entre esas, ¿no es cierto?, transformar de forma importante la forma en que vivimos y administramos un recurso natural tan importante como es el agua. Recurso que escasea, como decías tú, a 20.000 personas en Ñuble, a cerca de 1 millón en Chile. El equipo de la discusión estuvo preparando una nota que vamos a presentar, Francisco, en diversos sectores de la región de Ñuble, precisamente con estos problemas y cómo ellos intentan sobrevivir con los pozos, pero lamentablemente los pozos también se secan. Así es, estuvimos en las comunas de Ningüe, Coelemu, también en la zona rural de Chillán Viejo, y en la comuna de Portezuelo. No sé si están todos esos testimonios de las comunas que yo señalo, pero sí, fue justamente constatar en terreno esta pesada realidad que sufren las 20.000 personas, 5.000 familias aproximadamente en nuestra región. Vamos a revisar ese testimonio y seguimos con Medios UDEC. Hay que guardar esa agua, porque ahora no estamos como para botar el agua como lo hacíamos antes. Tratar de gastar lo menos agua posible, porque eso lo estamos haciendo nosotros aquí ahora. Sí, porque en el verano lo vemos apurados con el agua, pues imagínense ahora. Y el verano ya va también igual. ¿Por qué ahora? Porque las brechas de agua se dan, pues. Entonces, pero el verano igual se ocupa esta agua. Y ahora igual para lavarse las manos, para todo. Como para ocupar más para la casa, póngame para el consumo tiene, para lo que es la claro, casa. Para el lavado normal, digamos. Sí, pues, ya, pero no pueden ocupar más que eso. No. Sí, hay días que cuando no viene a dejar el agua y quedamos medio portón de agua. ¿Cuánto tiempo ha sido lo máximo que usted ha pasado sin agua? 2 días. Pueblo, no, que el pueblo no salimos casi nada porque por esta cuestión para no contagiar, porque uno lo contagiamos, así que por eso no, uno tiene que ir a comprar las cositas y nada más. Por mi caso mío y de los vecinos de aquí adentro, ellos no tocamos agua, nosotros no tocamos agua. ¿Por qué? Porque el pozo no da abasto para lo que necesitamos, porque toda la vida fue seco, pero antes iba el agua en el río, uno podía ir a buscar agua en el río en carreta, con tarro y todas esas cosas, ahora ya no se puede hacer. Sin agua como en octubre y hasta el día de hoy todavía no llega agua. Yo calculo que si que llueve a lo mejor subirán las napas y habrá más humedad, a lo mejor se llega. A mí me dejan en los estanques que tengo ahí, los tarros, me dejan 1.400 litros que son para los integrantes de la casa. ¿Y eso cuánto se ocupan? ¿Cuánto tiempo? Uy, yo eso a veces no alcanzo. Mi pareja a veces me trae 600, 800 litros todas las semanas más porque no me alcanza, no da gasto con eso para las necesidades básicas. Ahí estábamos revisando la nota de la discusión, Francisco Martinich, con esta realidad. 3 representantes de más de 20.000 personas, como nos señalabas tú, que viven a diario este problema, esta desigualdad en el acceso al agua. Sí, bueno, es una realidad que, como bien decíamos, ha estado presente por muchos años en nuestro país, en nuestra región, pero ahora se nos muestra con nueva fuerza, con mayor gravedad, ¿no es cierto? El hecho de que miles de personas se encuentren en una situación de acceso hídrico precarizado es otra variante, ¿no es cierto?, de la injusticia social y ambiental que existe en ambas regiones y en nuestro país.
Javier quería opinar también con respecto al agua, que es un tema que también da para mucho. Tenemos harto material de aquí en medio de eso. Sí, no, solamente agregar un datito porque la Organización Mundial de la Salud recomienda por persona al día alrededor de 100 litros de agua distribuido en todas las necesidades que presenta un ser humano, ¿no? Desde que se levanta hasta que se acuesta, y las estimaciones indican que en las zonas de justamente las regiones centrales del país, esos 100 litros no alcanzan a ser ni 20 ni 30, cuando, como decía Francisco, el elemento se recoge de pozos o se distribuye mediante camiones aljibe. Entonces la emergencia es real, es apreciable en los números y es algo constatable en el día a día de muchas personas. Y bueno, solamente yo creo que también hacer hincapié en que el término que se ha buscado instalar es de escasez hídrica, porque la sequía tiene mucho que ver con que si está lloviendo o no, pero la escasez hídrica tiene que ver también con el manejo y con las políticas públicas en torno al agua. Y Francisco también lo deslizaba, el tema de los APR, del agua potable rural, todas las situaciones de corrupción que se han vivido en torno a esas políticas, son un llamado de atención, no precisamente a la madre naturaleza, sino que a nuestros políticos. Bueno, Hugo, también ha reportado el tema medioambiental con los humedales, un tema que también te preocupa mucho y que ahora estamos viendo en la primera línea, pero cuando pase todo esto, ¿va a seguir siendo tan importante este tema? Ojalá, Dios quiera, así sea. Yo creo que el COVID ha desnudado estas evidentes inequidades que hay en nuestra sociedad para enfrentar la pandemia. Francisco hablaba de sectores rurales. Acá en Concepción también falta agua. Y fíjate que se reparte con camiones de aljibe en sectores como Palomares, que es más bien un sector urbano. No estamos hablando de Florida o de Rafael. No, esto es Palomares. Al sector de Palomares, que está la salida de Concepción hacia Cabrero, ahí se reparte agua con camiones de aljibe. El negocio del agua también lo esbozó Francisco. En 6 años, en los últimos 6 años se han gastado más de 92.000 millones de pesos, 92.000 millones de pesos en arriendo de estos camiones de aljibe, en un negocio bien oscuro, Francisco lo decía, y es bien oscuro, porque las licitaciones son medias oscuras, medias truchas, parece, es lo que hemos sabido de algunos reportajes y de algunas investigaciones que se han hecho. Nótese la cantidad de plata que se gastan, 92.000 millones, pensemos 100.000 millones de pesos, con esos 100.000 millones de pesos que se gastan en arriendo de camiones, que es como arrendar una casa, esa plata se va. Lo que esa plata podría ser perfectamente invertida en soluciones, como hablaba Pancho, de pozos profundos, por ejemplo, que se podrían permitir llevar agua a sectores que no la tienen hoy. Sí, nos queda todavía tiempo para conversar brevemente de este tema. Silvanio, Karen, también la opción para una palabra respecto al agua, algo, como decíamos, tan natural para nosotros, abrir la llave, lavarnos las manos, desperdiciarla muchas veces, pero en otros lugares se está muriendo la gente, ¿por qué no decirlo en diversos lugares del planeta? A ver, Silvanio. Claro, mientras escuchaba a los colegas me acordaba de conversaciones con especialistas. Yo estoy lejos de ser especialista en cualquier cosa, y menos en temas de agua, pero si tú conversas, por ejemplo, con José Arumí, que sí sabe del tema, o con otros especialistas del EULA, siempre recuerdan el hecho de la gestión del agua. El norte tiene escasez hídrica. Zona central hay escasez hídrica y según ellos en Biobío no. Lo que hay es mala gestión de los recursos hídricos. Tenemos un río con un caudal bastante grande, el Biobío, y que las aguas van para el océano. No se pierde, pero no se aprovecha, por decirlo de alguna forma. Entonces, quizá cuando el EULA comenta, cuando José Arumí, que está en Chillán, hace los comentarios sobre la gestión de la cuenca hídrica, que el gobierno no ha puesto el énfasis que debería. No lo sé, es lo máximo que puede decir al respecto sobre ese tema complejo y que todos los colegas tienen razón en lo que ha mencionado Javier, con la diferencia dependiendo de la zona, la cantidad disponible de agua no es lo mismo para quien está en zona central, menos para el sector de la minería o que está más al sur, en Valdivia. El negocio del agua, otro gran tema que no está resuelto. En fin, son muchas aristas el tema recursos hídricos. Karen, para cerrar el tema del agua, también tu opinión.
Bueno, en ese sentido solo podría agregar que efectivamente tal como señalan los colegas y también me ha tocado entrevistar a muchos investigadores que trabajan en esta materia del agua precisamente. Todos, por supuesto, coinciden en que estamos viviendo la megasequía más grande de la última década de nuestro país desde que se tienen registros en cuanto a los niveles de agua que existen y su disponibilidad acá en nuestro país. Por supuesto, también hacer el énfasis de que también estábamos en medio de una discusión sobre la propiedad del agua. Hace un par de meses atrás era algo que se estaba discutiendo mucho y que también salió a flote a raíz del tema del estallido social, y eso es un tema que tenemos pendiente y vamos a tener que retomarlo con mucha fuerza porque efectivamente el medio ambiente nos va a pasar la cuenta. Nosotros ahora, por supuesto, luego de que se frene esto, uno de los grandes temores que hay desde precisamente todos los grupos que trabajan en el área de medio ambiente es que esa necesidad de reactivarnos económicamente tan rápido, ya que ciertamente se proyectan crisis económicas muy profundas de aquí a los próximos meses, pero esa necesidad de reactivarnos económicamente pudiera ir en desmedro de los recursos naturales. Ahí yo creo que vamos a tener que hacer un alto y repensarlo, porque o si no, ciertamente esta situación que estamos viviendo, cambio climático, etcétera, nos puede pasar la cuenta de una forma mucho más potente de lo que lo está haciendo hoy día la pandemia. Y ahí yo creo que ojalá no perdamos el foco y mantengamos el recuerdo sobre ese tema que es tan fundamental, el tema del agua, uno solamente de los temas medioambientales que es clave en este proceso. Sí, este es un respiro sin duda, pero no es la solución definitiva a todos esos problemas. Comparto con lo que dices tú, Karen. Para cerrar el programa, queremos darle también una mirada más positiva y Silvanio quiere destacar el florecimiento del arte y la creación dentro de todo lo que está pasando a través de las redes sociales. Hemos visto a artistas y a todo el movimiento cultural, ¿cierto? Con diversas creaciones, Silvanio. Claro que sí. Recordar que está disponível gran contenido de distintos âmbitos para distintos públicos disponíveis a par de cliques. As pessoas que estão em casa, que estão em quarentena, podem aceder a este conteúdo ou que saem a trabalhar. Enfim, por exemplo, a Orquestra Sinfônica da UDEC colocou vasto patrimônio cultural no portal da Corcudec. Partiu, por exemplo, com peças de Beethoven. Começou a nível bueníssimo, e aí estão peças, espetáculos, Madame Butterfly, por exemplo, e peças que são executadas por os músicos da orquestra em forma individual ou a própria orquestra. Enfim, há vasto patrimônio que está disponível através da web. Outras universidades han hecho lo mesmo. A Universidade Católica da Santíssima Concepción, a Universidade del Biobío, também têm obras, espetáculos que han recebido em suas salas de espetáculo e que han disponibilizado através da web. E para os niños também, temos talleres, temos livros, audiolibros, por exemplo, El Principito, que habla de astronomia. Mis hijos, por exemplo, lo ven. Está talleres de Balmaceda Jovem para os niños. Enfim, há abanico de possibilidades que podemos aproveitar e que não estavam disponíveis antes da pandemia e agora sim. Bueno, el próximo jueves vamos a estar celebrando 101 años de la Universidad de Concepción y en algo inédito vamos a presentar un concierto muy particular porque los músicos están en sus casas y han preparado algo también para poder festejar junto a todos nosotros, así que les vamos a estar comentando los detalles durante la semana de una programación especial que vamos a realizar este jueves y de todo el material que además están preparando los diversos medios de la Universidad de Concepción. Y les aprovecho a adelantar, Silvanio, Francisco, Javier, Karen, Hugo, que la próxima semana vamos a tener al rector en este programa. En Medios UDEC vamos a entrevistar al rector de la Universidad de Concepción y lo vamos a dedicar especialmente a los 101 años de nuestra casa de estudios. Hace algunos días destacamos para finalizar el programa el Diario Concepción y la discusión en sus sitios web. Hoy vamos a destacar Noticias UDEC y Radio UDEC. Javier, hagamos la invitación al público para que pueda ingresar al sitio noticias.udec.cl. Fíjalo, bueno, ese es el link, ese es el enlace. La invitación también es a seguirnos en las redes sociales de la Universidad de Concepción, donde hemos estado dejando todos estos días también las informaciones relevantes que hemos podido desarrollar dentro de cada jornada. Yo creo que una particular insistencia al público está leer la sección de reportajes, donde esta serie de temas que estamos comentando aquí en Medios UDEC, ahí también tienen
su cabida en el formato tradicional escrito. Entonces pueden revisar, pueden leer, pueden compartir, y así también nos mantenemos un poquito más cerca, ¿no?, en este contexto de confinamiento. Muchas gracias, Javier Cisterna, editor de noticias.udec.cl, por habernos acompañado el día de hoy. No, gracias a ti, Galo, y un saludo enorme también a todos los colegas del panel. Karen, la invitación para radioudec.cl. Sí, por supuesto, como tú señalas, radioudec.cl, ahí pueden encontrar todos los detalles, por ejemplo, del mismo reportaje del que yo hablaba, del tema del hacinamiento que se vive en nuestro país, y además aprovecho de sumarme a las palabras que decía Silvano hace un ratito respecto de las actividades que tenemos hoy disponibles. Aprovecho de pasar el dato, si Galo me lo permite. Mañana desde las 15 horas, Féminas Sinfónicas tiene una invitada de lujo. Daniela Vega es la invitada, esta reconocida actriz nacional e internacional, va a estar ahí presente, así que sábado desde las 15 horas y la repetición el domingo a las 10 de la mañana, porque también hay otras cosas que podemos hacer. Escuchar radio es una de las cosas que podemos hacer en nuestros hogares, así que quédense en casa y sintonicen Radio UDEC. Y si se lo pierden por la radio a esos horarios, van a encontrarlo en el sitio web radioudec.cl como podcast. Gracias, Karen, que estén muy bien, directora de la Radio UDEC. Gracias, Carlos. Buenas tardes a todos mis compañeros también del panel. Saludos también para ti, Francisco Martín y Chenchillán. Saludos a toda la gente por allá y a escuchar este programa también en la radio La Discusión. Así es, el domingo por la tarde en la 94.7, bueno, y saludar a todo el panel, siempre un agrado compartir con ustedes y analizar los temas de la contingencia y otros que no son tan contingentes, pero que sí son muy trascendentes. Gracias, Francisco, que estén muy bien. Silvanio, muchas gracias por habernos acompañado, pasó súper rápido el programa. Así es. Al revés, gracias por invitarme, ha sido un privilegio, realmente un privilegio estar con ustedes acá. Muchísimas gracias. Y despedimos también a Hugo Varela de TVU. Gracias, Hugo, por habernos acompañado. Gracias a ti, gracias a todos los muchachos, a Karen también. Espero haber sido un aporte en este programa semanal, muchachos. Todos aporte para hacer Medios UDEC y ustedes aporte también para nuestra sintonía y para el debate de las noticias de la contingencia, de todo lo que estamos viviendo con la pandemia de la COVID-19. Recuerden que este capítulo lo pueden encontrar también en tvu.cl a través de nuestras plataformas, en el Facebook Live, y también queda alojado en nuestro canal de YouTube, además de todos los medios que hemos señalado. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Adiós. Chao. TVU, Televisión de la Universidad de Concepción, presentó Medios UDEC.